Gloria al Señor, porque tenemos pastores y nos sometemos a unos pastores. Por 18 años nos estamos sometiendo al mismo pastor. Gloria a Dios. Y allí vamos a estar hasta que Cristo diga, gloria al Señor. Así que reciban saludos de mis pastores, también de la congregación, que esta mañana, desde esta mañana hasta la tarde, nosotros salimos de una actividad matrimonial para acá, gloria al Señor, y estábamos allí desde la mañana. Y estamos cansaditos también, yo sé que usted está cansado. Pero si le da sueño, reprenda a Satanás en el nombre de Jesús. Gloria al Señor, pero estamos contentos de estar acá. Me acompaña mi novia de 23 años, la hermana Nería. Saludos, Nería, está ahí, gloria al Señor. Ella ha estado con ustedes anteriormente. Excusen a nuestros 3 hijos, ya que, ¿verdad? Mi hijo es músico y a él lo invitan mucho a ¿verdad? Tocar instrumentos y está en una actividad en art. ¿Cómo se llama? Algo así se llama. Está por allá los 3, ya que las hijas mías están de fotógrafas, mi hija está de músico y de todo eso, y el sonido y grabación, porque tiene un estudio de grabación, está grabando en vivo y está envuelto en todo eso. Lo importante es que él también está haciendo la voluntad del Señor, lo que ellos están haciendo la voluntad del Señor, así que reciban también saludos de ellos. Así que gracias al pastor por la oportunidad, saludamos a los ministros que están en medio nuestro, y así aprovechando el tiempo busquemos la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 4 versículo del 1 al 11, gloria al Señor, la cual trataré de no tomar mucho tiempo, pero si tomo mucho tiempo no va a pedir disculpas porque ustedes tomaron tiempo cantando también. ¿Verdad que sí? Yo fui paciente. Ahora usted es paciente y se goza conmigo como yo me gocé con usted. Gloria al Señor. Libro de Mateo capítulo 4 versículos del 1 al 11. Cuando usted lo tenga me responde con un amén. Amén. De la palabra a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles que le servían. Amén. Mire a alguien y dígale el tema en esta noche: la palabra es importante. ¿Cuántos saben que la palabra es importante? Gloria al Señor. Ese es el tema en esta preciosa noche. La palabra es importante. Omnipotente Dios y Padre eterno, me presento delante de tu presencia. Te doy gracias, gloria y honra por esta tu palabra que me dispongo a predicar, la cual es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Yo te suplico que esta palabra abra nuestros corazones. Tú conoces la necesidad de cada uno de los que estamos aquí presentes. Dios, háblanos por medio de tu palabra. Yo ato y reprendo lo que quiere impedir que con libertad esta palabra sea predicada. Padre, permite que tu Espíritu Santo, Padre, se siga moviendo y se siga paseando en medio del pueblo, Padre, para que toda la gloria y toda la honra sea tuya, Dios, porque tú no la compartes con nadie. En el nombre de Jesús. Amén. Alza su mano arriba a los que todavía no se han sentado y daré gloria a Dios. Y a su nombre. Porque adoramos con música, sin música, con micrófono y sin micrófono. Amén. Se puede sentar, pero no se acuesta a dormir, que yo despierto. La palabra es importante.
La importancia es el valor, la relevancia o la influencia que algo o alguien tienen dentro de un contexto. Se refiere a la cualidad de ser digno de atención, consideración o cuidado, porque produce un efecto, cumple un propósito o tiene consecuencias. Cuando vemos la importancia de la palabra, amén, desde el principio encontramos en el libro de Génesis la expresión "y dijo Dios" en varias ocasiones en el primer capítulo de Génesis, pero también en el Salmo 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Ahora, ¿por qué la palabra es importante? La palabra es importante porque no es palabra de los hombres, sino que es palabra de Dios. Y esa palabra es inmutable. Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios no es antigua ni es moderna. La palabra de Dios es eterna. Levante su mano arriba y dale gloria a Dios. También dice la palabra en Mateo 24:35: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, porque esa palabra permanece para siempre. Por eso la palabra es importante, porque fue por la palabra que todas las cosas fueron creadas. Fue por la palabra que todas las cosas fueron hechas, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. La palabra es importante porque por la palabra todas las cosas fueron creadas. Al ser palabra de Dios es importante porque en ella encontramos credibilidad y exactitud de eventos. La palabra fue escrita por aproximadamente 40 autores diferentes, y estos escritores vienen de diferentes contextos, profesiones y épocas, y sus escritos abarcan un periodo de alrededor de 1500 años. Entre ellos hay profetas, hay reyes, hay sacerdotes, hay pescadores, hay médicos y líderes religiosos. Pero mire lo exacta que es la palabra. Por eso es importante que fue escrita por diferentes personas en diferentes épocas, pero cada uno de ellos se complementó con precisión. ¿Sabes por qué? Porque la palabra no fue inspirada por los hombres que la escribieron, sino que fue inspirada por Dios para que los hombres la escribieran. Aleluya. ¿Y cómo se complementa un libro? Este vivió en una época como Moisés. Habla del principio cuando Moisés no existía, porque la palabra no fue inspirada por Moisés. La palabra fue inspirada por el Dios poderoso. Y vemos que cada autor va complementándose. Aleluya. Muchos de ellos tienen cientos de años de diferencia, miles de años en diferencia en diferentes épocas. Mas sin embargo, lo que cada uno de ellos escribió en diferentes épocas se complementa, porque es la palabra del Señor. Por eso segunda de Timoteo 3:16 y 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La misma Biblia dice que toda la escritura fue inspirada por Dios y es útil. Usted puede leer cualquier otro libro y a lo mejor ese libro, aleluya, puede provocar algo de emoción en ti, pero la
Biblia no solamente te informa, la Biblia te transforma. Este es un libro que tiene vida. Este es un libro que cambia. Este es un libro poderoso. Por eso la Biblia es importante. Mira, usted puede leer el Corán y usted se va a quedar igual. Y le va a hablar de Alá o de Alá, no sé si es Alá o Alá, pero de quien sea que hable, le va a hablar de diferentes cosas, pero no va a causar cambio. Pero la palabra es tan importante porque esta palabra, como fue inspirada por Dios, es útil. Y es útil de tal manera que prepara al hombre, gloria a Dios, para toda buena obra. Por eso la palabra es importante. Todo cristiano tiene que prepararse en la palabra, porque la palabra prepara a todo cristiano. Aleluya. Hay 2 o 3 que ahorita yo los veía muy contentos. Gloria a Dios. Pero aquí estamos hablando de lo que se debe hablar en todos los cultos. La palabra poderosa del Dios grande y del Dios poderoso. La palabra es importante. Y cuando vamos a la palabra en el libro de Mateo donde leímos, vemos en la tentación, la palabra utilizó la palabra. ¿Por qué? Porque Jesús es el verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cristo es la palabra. La palabra expresó la palabra. Y la Biblia dice que Él es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y estaba ayunando 40 días y 40 noches. Vino el tentador y comienza a hacerle una serie de ofrecimientos, gloria al Señor, que leímos anteriormente para no, aleluya, detenerme mucho. Y en todas las ocasiones la Biblia dice, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Escrito está. Aleluya. Vemos que el Señor en todo y cada uno de los ofrecimientos, para Él era más grande lo que estaba escrito que lo que le estaban ofreciendo. Aleluya. Para Él era más importante lo que está escrito que aquello que estaba siendo ofrecido. Fíjese que Él no dijo escrito estuvo o escrito estará. Él dijo escrito está en tiempo presente. Porque aunque la palabra había sido escrita o ha sido escrita hace miles de años, la misma sigue vigente hasta el tiempo presente. Por eso Jesús le dijo, escrito está. Y cada vez que el enemigo le hacía un ofrecimiento, aleluya, él decía, escrito está. Aleluya. Debió haber dicho escrito estuvo, porque la habían escrito en el pasado, ¿verdad que sí? Pero él dijo escrito está porque mantenía su vigencia. Y aunque han pasado miles de años, la palabra mantiene su vigencia hasta el día de hoy. Hay gente que han dicho, no, eso era para ayer, eso era para los antiguos. No, la palabra sigue vigente hasta el tiempo de hoy, y todo lo que está escrito en ella sigue siendo poderoso y sigue siendo real. Mire, él le dijo, escrito está. ¿Y con qué él contrarrestó la tentación? Con la palabra. El que se alimente de la palabra nunca tendrá hambre de lo que el mundo ofrece. ¿Okay? El que se alimente de la palabra nunca tendrá hambre de lo que el mundo ofrece. Por eso fue que el Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. En lo físico Jesús tenía hambre, pero en lo espiritual Él estaba lleno. Por eso Él pudo resistir la tentación, porque cuando tú estás lleno de la palabra, no hay espacio para lo del mundo. Cuando tú estás lleno de la palabra, no hay espacio para otra cosa. Por eso Jesús no se dio a la tentación, porque la palabra era su comida. Aleluya. Cuando la palabra es tu comida, lo que el mundo te ofrece, aunque parezca un banquete, para ti no es atractivo, porque
la palabra se vaya, porque la palabra para ti lo es todo. Y si para el Señor fue importante la palabra, cuánto más para nosotros la palabra debe ser importante. La palabra tiene que ser importante porque lo que nos ayuda a pelear contra la tentación es la palabra, porque en ella están escritas las prohibiciones, pero también las herramientas que necesitamos para poder pelear en contra de la tentación, para poder resistir la tentación. Por eso es que la palabra es importante. La gente cae en tentación porque no se alimentan de la palabra. Todo aquel que se alimente de la palabra no va a caer en tentación muy fácilmente, pero todo aquel que no se alimente de la palabra caerá en la tentación. Por eso la palabra es tan importante y es tan fundamental. Le voy a soltar un jalapeño aquí, puede que le huele el cerquillo de otro. Tristemente, en muchos lugares y para muchas personas es más importante la música, los cánticos que la palabra. Yo soy predicador y para la gloria del Señor yo predico en muchos lugares todos los fines de semana. Y si hay algo que yo puedo notar es la importancia que, aunque tiene su lugar, es la importancia que se le da a la música, a los cánticos, pero como se ignora la palabra de Dios. Mira, el otro día estaba en un culto que cuando empecé a predicar el hombre se paró y se fue. Aleluya, pero era el mismo que se estaba gozando de los cánticos. ¿Por qué? Porque se han invertido los papeles. Lo que debería ser prioridad ahora es secundario. ¿Y sabes qué? Si hay algo que necesita la iglesia, no es la música, aunque es importante. Lo que necesita es la palabra, porque la música puede llegar, aleluya, a cubrir una cierta necesidad, pero la palabra llega donde la música no puede llegar. Ay, Dios mío, la palabra llega donde la música no puede llegar, porque a lo mejor la música puede tocar tus sentimientos, puede tocar tus emociones, pero la palabra llega donde el hombre no puede ver, donde el hombre no puede llegar. Allí llega la palabra de Dios. Pero tristemente, pastores, lo estamos viendo, amén, donde la palabra ha pasado a un segundo lugar y ahora la prioridad es otra. ¡Qué bueno Dios! Yo he ido a cultos donde se le da la prioridad a los músicos, al adorador que está en el culto, a la música, a las canciones. Cuando llega la palabra, la gente la ignora. Y usted cree que Dios se agrada de eso. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso es falta de reverencia a la palabra del Señor. Si usted viera cómo los judíos reverencian la palabra del Señor, mas sin embargo nosotros acá de este lado del mundo hemos puesto la palabra en un segundo plano. Aleluya, si nosotros le diéramos la importancia a la palabra que la palabra se merece, no tuviéramos los problemas que tenemos hoy en día. Por eso tenemos, mira, hay personas que pueden estar en un culto, brincan y saltan, pero cuando salen se van a pecar. ¿Sabes por qué? Porque no le dan importancia a la palabra. Pero acá, yo no sé si aquí hay gente que ama la palabra, pero aquel que ama la palabra de Dios no fácilmente cae en el pecado, porque sabe que la palabra dice que el que le sirve a Dios no puede vivir en pecado. Aleluya, por eso hay que darle importancia a la palabra de Dios. Mire, es preciso simplemente ver. Usted métase al YouTube, yo estoy en la introducción todavía. Te adoramos, usted Dios, métase aleluya. al YouTube y usted busque los videos de música y busque los videos de prédica para que usted vea cuál tiene más vista. La música, porque se le ha dado más prioridad a eso. Y vuelvo y repito, la música tiene su lugar, los cánticos tienen su lugar dentro de la casa de Dios, pero nada puede robarle el lugar a la palabra de Dios. Te adoramos, Dios. Eso yo no creo. Cuando aquí no se puede predicar, se puede predicar, pero tú no quieres. Gloria a Dios. ¿Qué es esto, Dios mío? No se puede predicar, mira para allá.
No, tiene que haber espacio para la palabra de Dios. Tiene que haber espacio para el consejo de la palabra del Dios Todopoderoso. Porque si se le diera la importancia a la palabra que ella se merece, no hubieran tantas contiendas en la iglesia, no hubieran tantas divisiones, no hubieran tantos pleitos, celos, ira. Aleluya, no hubiera nada de eso si se le diera la importancia a la palabra del Señor. Pero como no se le da importancia y como no se lee y no se sabe lo que ahí está escrito, porque si se leyera, aleluya, y se le diera importancia a lo que está escrito, tú sabes que tú no puedes ser un divisor. Vamos a los comerciales y regresamos en breve luego de esta pausa. Si usted le da la importancia, aleluya, lo que está es para hacerlo reír, porque hay gente que no una sonrisa a los 15 minutos que llevo. Pero voy a decir lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el corazón alegre hermosea. Dígale a su corazón que le avisa a su cara que usted está contento, ¿eh? Sí, porque se lo voy a soltar aquí, porque a veces somos muy alegres con el micrófono y somos los más que inspiramos a la gente. ¿Y sabes cómo yo le he llamado eso a muchas iglesias? Los transformes. Son gente que cuando agarran el micrófono se transforman y cuando lo sueltan son otra gente. No, mi amado hermano, cuando tú le das importancia a la palabra, tú sabes que todo lo que respira alabe a Jehová. Por eso hay que darle importancia a la palabra, que la palabra se merece. Entonces, si para el Señor fue importante, ¿cuánto más lo debe ser para cada uno de nosotros? La palabra o la escritura es más que historia o teología. Es Dios mismo hablándole al hombre hoy. Cuando un creyente abre la Biblia con fe, se encuentra con la misma voz que habló en la creación y en los profetas. Cuando usted abre la Biblia, usted se va a encontrar con la misma voz que habló en el principio, que dijo, aleluya, y dijo Dios sea hecho. Usted se va a encontrar con esa voz que habló en el principio, pero que también habló a través de los profetas. Por eso hay que abrir la Biblia. La gente no oye la voz de Dios porque tienen la Biblia cerrada. El día que usted abra la Biblia, usted va a escuchar a Dios. Usted va a poder escuchar la voz de Dios. A veces estamos, Dios háblame. Aleluya, y estamos esperando que venga el profeta y te diga rama, sin saber del palo que caíste. Y te diga 4 cosas. Si tú quieres que Dios te hable, abre la Biblia. Porque ¿qué dice la palabra en Romanos 10:17? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En la traducción Dios habla hoy, dice, así pues la fe nace al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Cristo. La palabra es importante porque la palabra es el alimento de la fe. Quiere decir que la fe se alimenta de la palabra. Aleluya. La fe se alimenta de la palabra. Cuando usted lee la palabra y ve las maravillas que Dios ha hecho, eso va alimentando su fe. Y a medida que usted lee, usted puede estar enfermo, pero cuando usted lee el libro de Juan, usted encuentra que Lázaro se murió después de 4 días, Cristo lo resucitó. Y usted dice, espérate, si Dios resucitó a Lázaro, entonces Dios me puede quitar esta enfermedad. ¿Por qué? Porque la fe se alimenta de la palabra del Dios poderoso. Esta palabra es importante y por eso yo la tengo que guardar en mi corazón. El salmista dijo en el Salmo 119:11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero en otra traducción dice: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Tú no quieres pecar contra Dios, guarda la palabra en tu corazón. Atesórala. Mire cómo dice, atesórala, no simplemente guárdala,
atesórala. Usted sabe que cuando una persona tiene un tesoro, esa persona lo esconde, lo guarda y lo cuida para que nadie se lo robe, porque para esa persona ese tesoro tiene un gran valor. Cuanto más la palabra del Señor, tenemos que atesorarla en nuestros corazones. El mayor tesoro que el hombre puede guardar no es dinero, no es una casa, no es un carro, es la palabra del Dios poderoso. No basta, yendo rápido yo, no basta con acumular conocimiento bíblico. El propósito de la palabra es llevarnos una vida de santidad, de adoración y de obediencia. La palabra es importante porque nos lleva a vivir una vida santa y agradable a Dios, porque ella dice, esa misma palabra dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Te está diciendo que el sacrificio es vivo y sacrificar es matar, pero dice un sacrificio vivo porque el sacrificio es tu vida. Aleluya. Que nosotros nos presentemos como el sacrificio, nuestra vida como sacrificio, pero no cualquier sacrificio. No puede ser tuerto, no puede ser manco, no puede ser cojo, tiene que ser santo y agradable a Dios. Que usted quiere darle un buen culto a Dios, entonces sea usted el sacrificio santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra, mira, nos enseña a buscar la santidad, a rendir la adoración a Dios y a obedecer los estatutos en ella escritos. La palabra es importante porque esa palabra importante, ¿sabe lo que quiere decir? ¿Quieres saber lo que quiere decir? Como quiera se lo voy a decir. Esa palabra se usa para características permanentes. Por eso el tema de la palabra es importante, porque la palabra tiene unas características permanentes, porque la palabra es permanente. ¿Okay? Y habla también de identidad o de esencia. La palabra misma tiene una identidad. ¿Sabe cuál es la identidad de la palabra? Es palabra de Dios. Pero también tiene una esencia. Y esa esencia no cambia, porque la esencia no solamente habla de la palabra, sino que habla del Dios de la palabra. Aleluya. Eso no cambia en esencia. Las escrituras son un manual para la vida que nos enseña a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. No solamente a través de mandamientos, sino también moldeando nuestro carácter y nuestra forma de pensar. La palabra nos revela el carácter de Dios, pero también nos revela el carácter nuestro. La palabra te revela el carácter de Dios, pero también revela nuestro carácter. La palabra es un espejo. Y cuando tú te miras en el espejo, tú dices, yo estoy falto. ¿Cuántos se han sentido falto en el espejo de la palabra? Si usted está perfecto, lo mandamos para el cielo de uno. Pero no solamente la palabra te revela el carácter de Dios, te revela el carácter tuyo. Hay gente que cuando se miran en el espejo de la palabra dice, qué mal carácter tú tienes, mijo. Qué clase de guille tú tienes, decimos los boricuas. Qué clase de arrogancia tienes trepa encima. ¿Eh? La palabra te revela, porque mire, es como esa persona que acusa a todo el mundo de que apesta y el que lleva la peste es él. Y a veces hay gente que dice, aquel es arrogante, aquel es apagado, aquel es esto. Y cuando los miramos en la palabra dice, el apagado eres tú y el arrogante eres tú y el orgulloso eres tú. Porque la palabra nos revela nuestro carácter, nos revela nuestra condición. Por eso es que cuando se predica la palabra, tú de momento comienzas a molestarte, comienzas a sentir como que algo comienza a martillar tu orgullo, a martillar tu ego. Y tú dices, ese predicador me está golpeando. No es el predicador, es la palabra. Que la palabra es el espejo que nos revela nuestro carácter y nos revela nuestra condición. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque a veces en nuestro pensamiento pensamos
pensamos que tenemos el carácter que agrada a Dios. Y muchas veces con nuestro carácter estamos desagradando a Dios. ¿Sabes por qué? Porque el carácter nuestro tiene que parecerse al carácter de Cristo. Y a veces estamos muy lejos de eso. ¿Sabes por qué? Porque no queremos mirarnos en el espejo. Cuando nos miramos en el espejo de la palabra, rápidamente nos tornamos como aquel hombre que es oidor olvidadizo. Se olvidó de cómo era. Nos olvidamos de lo que la palabra nos reveló y lo queremos ignorar, pero siempre el espejo de la palabra nos va a revelar cuál es nuestro carácter y cuál es nuestra condición. Y cuánta siento la presencia de Dios. Cuánta gente aquí, líderes, pastores, evangelistas, lo que sea, Dios le revela su carácter, pero su arrogancia no los deja reconocer. El espejo te está diciendo: tienes que cambiar esto, tienes que cambiar ese carácter. Pero quieres ignorarlo para que la gente, para querer engañar a Dios. Levanto las manos y la alabo, y yo canto y yo predico, y Dios dice: hace todo eso, pero tu carácter daña todo lo que hiciste. Aleluya, la palabra es el espejo que te está revelando tu condición, tu carácter, para cambiarlo, para romperlo y para moldearlo. Levante su mano arriba, que siento la presencia de papá. Ay, eso no estaba ahí, pero Dios me metió por ahí. Yo sé cuando Dios está hablando. Te revela tu carácter. Ese carácter que uno piensa que uno es mejor que todo el mundo, que yo soy la gran cosa, que es cuando yo canto. Una vez yo escuché a una adoradora en mi casa, en la cocina de mi casa, porque la habíamos invitado, hablando por teléfono con su mamá, y le dijo: mami, cuando yo agarré la parte, el lugar tembló literalmente. Yo estaba allí, no tembló nada. Aleluya. Pero ¿sabe lo que usted vio ahí? La arrogancia. Aleluya, arrogancia, querer robarle la gloria a Dios. Como que es cuando yo tengo la parte que algo pasa. Es cuando yo predico, es cuando yo canto, es cuando soy yo. Córtale el hilo al yo. Y acuérdate que aquí la gloria le pertenece al Dios de la palabra. Esa palabra va a trabajar con nuestro carácter. Cada vez que usted se mira en el espejo, ¿sabe lo que usted ve? Cada vez que yo me miro en el espejo, yo veo defectos. Yo me miro y digo: tengo los ojos grandes y la nariz también, qué problema. Y a veces usted no quiere mirarse para acordarse de cómo usted es. Y a veces no queremos mirarnos en el espejo de la palabra porque no queremos ver lo que tenemos que arreglar. Bueno, voy a salir de aquí porque se metió el murciélago aquí. Está todo el mundo esquivando el murciélago aquí. Gloria al Señor. Aleluya. La palabra revela el carácter de Dios, pero también revela el carácter nuestro. Nos enseña a vivir una vida de abnegación diaria, negándonos a nuestra voluntad y aceptando la voluntad de Dios. Eso es lo que hace la palabra. La palabra te enseña cuál es la voluntad de Dios, porque en la misma palabra el Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Habla de una abnegación, y la palabra siempre te va a llevar a vivir una vida de abnegación. Yo renuncio a mi voluntad y acepto la voluntad de Dios. Yo renuncio a mis planes y acepto los planes de Dios. Aleluya, porque aquí la voluntad de Dios es santa, es agradable y es perfecta. La voluntad nuestra nos puede meter en problemas, pero la voluntad de Dios nos lleva hacia el propósito que Dios determinó para nosotros. La palabra no es simplemente un libro impreso, sino que es viva, porque procede del Dios vivo. Por eso es que la palabra de Dios viva, porque viene de un Dios vivo. Eso no viene de aquel de Confucio ni de Buda. No viene de ninguno de esos, mi hermano. ¿Cómo se llama el varón? Josué. Eso no viene de Buda, Josué, ni viene de Confucio. ¿Por qué? Porque esa gente murieron, los enterraron, y lo que quedan son los huesitos allí.
Pero el Dios de esta palabra no es un Dios muerto. Gloria a Dios. Ay, santo. Por eso la tumba donde la gente hace fila para ver nada es la tumba donde murió, donde pusieron el cuerpo. Aleluya, donde resucitó al tercer día. Jesús el Verbo. Por eso la gente hace fila en aquel lugar, sierva. Hace una línea bien larga para ir. ¿Quién va a una tumba donde no hay nada? Aleluya. Y la gente entra para simplemente ver un letrero que dice: no está aquí, ha resucitado, dejándonos saber a nosotros que esta palabra es viva, porque nuestro Cristo también está vivo. Aleluya. Cristo vive y resucitó al tercer día. Por eso la palabra es viva, por eso la palabra es poderosa. Por eso Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra es viva y es eficaz. Y dice que es más cortante que una espada de doble filo, porque una espada física puede cortarte la carne y puede traspasarte los órganos. Pero la espada, que es la palabra de Dios, llega donde no puede llegar una espada física. Llega a lo profundo del alma, al asiento de las emociones. Allí llega la palabra, a los cuartos oscuros en tu corazón, donde tú tienes guardaditas muchas cosas. Allí llega la palabra de Dios, porque es más cortante que espada de doble filo, y va penetrando y va partiendo y va discerniendo. Esa es la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es importante. No podemos tratar de vivir la vida cristiana sin la guía de la Escritura, porque sería como navegar sin un mapa. Usted trata de navegar sin mapa y sin un GPS, usted se va. ¿Qué va a pasar a usted? Se va a extraviar, se va a perder, ¿verdad que sí? Pues así mismo es cuando tratamos nosotros de vivir la vida cristiana sin la palabra, nos vamos a extraviar. Por eso el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa palabra es la que me alumbra el camino por el cual yo debo de caminar. Por eso es tan importante. Sin la palabra no tenemos la luz que necesitamos para saber por dónde debemos ir. Por eso es tan necesaria la palabra del Señor. La palabra del Señor es necesaria. Mire, la semana pasada yo estaba en Nicaragua, y donde yo me estaba quedando era un pueblito que se llama Estelí. Y aquel pueblito es como una montaña allá arriba. Allí no hay calle, allí es tierra con piedra y todo eso. Aleluya. Y cuando llegábamos a la casa donde nos estamos quedando, del hermano Daniel, se llama el aposento alto, tiene una casa y tiene un templo allá arriba, todo bien chévere. Pero el hermano Daniel apagaba las luces de la guagua, y cuando él apagaba las luces se veía todo oscuro, y estamos en un monte. Pero cuando Daniel prendía las luces, aleluya, se veía todo claramente. Por eso nosotros necesitamos la palabra, porque en medio de un mundo lleno de oscuridad, lo que nos va a alumbrar el camino por donde debemos ir es precisamente la palabra del Señor. Necesitamos que la palabra nos dirija el camino. Mucha gente se han extraviado porque han abandonado la luz de la palabra y han tomado sus propios caminos, han dejado de depender de la palabra. Pero aquellos que dependen de la palabra de Dios, aleluya, son aquellos que se dejan dirigir de ella o por ella como una lámpara que alumbra el camino. Que cada paso que yo dé sea la palabra que me alumbre. Que cada paso que yo esté dando, la palabra me esté alumbrando, porque por medio de ella alcanzaremos el reino de los cielos. Por eso no podemos vivir sin la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, diga conmigo, es indispensable.
Y eso se refiere a algo que es absolutamente necesario, que no se puede prescindir de ello. En otras palabras, algo indispensable, algo esencial, fundamental para que algo funcione, exista o se logre un objetivo. Quiere decir que para nosotros existir, existimos por la palabra de Dios. Para nosotros poder ser efectivos, necesitamos la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que nos hace funcionar. Porque ahora mismo, si yo me podía parar aquí y a lo mejor yo podía hablar muchas cosas, si yo no leyera la Biblia y si la palabra no estuviera atesorada en mí, yo estuviera dando un discurso muerto. ¿Sabe qué es lo que hace que yo no le esté dando un discurso muerto? Es que estoy hablando la palabra viva. Por eso es tan necesaria la palabra. La palabra es esencial. No se puede vivir sin esa palabra, porque es el mapa que nos guía por el camino que debemos ir. Para nosotros es fundamental, porque sin ella no podemos funcionar como cristianos, ni podríamos alcanzar el objetivo principal de la vida cristiana. La iglesia necesita la palabra del Señor. Hoy lo más que hace falta es la palabra de Dios. No hace falta tanto invento. Ay, es que para traer la juventud vamos a ponerle un poquito de esto, de lo otro, de aquello. Mira, los jóvenes necesitan la palabra, los matrimonios necesitan la palabra, las familias necesitan la palabra, la iglesia necesita la palabra. Todos nosotros necesitamos la palabra. Mire, ay santo, no hace falta de que las luces que hagan así de colores y meterle un poquito de trap y meterle un poquito de reggaetón por el lado y de aquello y de lo otro. ¿Para qué? Si la palabra es suficiente. Cuando hacemos eso es porque hay carencia de palabra, porque donde hay palabra no hace falta invento. Por eso lo que la iglesia necesita es la palabra de Dios. ¿Cuántos necesitan esa palabra? ¿Cuántos necesitan la palabra del Dios grande y poderoso? Por eso necesitamos la palabra, para no hacer inventos humanos y carnales. Porque cuando hay carencia de palabra, va a haber abundancia de mundanalidad, va a haber abundancia de carnalidad, donde hay carencia de palabra. Pero donde hay abundancia de palabra, tiene que haber carencia de carnalidad y mundanalidad. Por eso es que necesitamos, mire, cuando usted es un cristiano en una iglesia que está medio carnal y medio mundano, tiene carencia de palabra. Vamos al último comercial y regresamos en breve. Porque una persona, una iglesia llena de la palabra del Señor no puede ser carnal. Porque la palabra te hace ser espiritual. Porque la palabra te lleva a ser espiritual. Aleluya. Entonces, cuando una persona no está viviendo de acuerdo a la palabra, es porque no le está dando importancia a la palabra. Pero aquel que le da importancia a la palabra vive según lo que está escrito y establecido en la palabra de Dios. Mire, Cristo es... ¿Cuántos minutos me quedan? Gloria a Dios. Yo escucho ahorita que dicen, no, esta es vigilia, vamos para algo hasta mañana. Amén. Usted no tiene cara de mañana ahora. Usted tiene como cara de hoy. Como que ya. Pero ya estoy tratando de ser corto. Imagínense que no le desglosé los versículos que leí para tener misericordia de usted. Gloria al Señor. Y estoy un poco más tranquilo, estoy un poquito más. Estoy tratando de enseñarles, porque si no, entonces nos quedamos aquí hasta mañana. No se apague el fuego. Que no se apague el fuego, ese es el dicho del varón. Cristo es el centro de la Escritura. Leer la Escritura es encontrarse con Él. Por eso es que Cristo dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Quiere decir que cuando tú te encuentras
encuentras con la Biblia, tú te encuentras con Cristo, porque Cristo es la palabra. Aleluya. Y esa palabra es la que da testimonio de Cristo. No podemos conocer a Dios si no conocemos la Biblia. Santo Dios. ¿Sabes por qué no podemos conocer a Dios si no conocemos la Biblia? Porque la Biblia nos hace conocer de Dios, pero también a Dios. Por eso necesitamos conocer la Biblia. Si usted quiere conocer el carácter de Dios, usted quiere saber lo que a Dios le gusta y no le gusta, pues conozca la Biblia y va a conocer a Dios, porque la Biblia habla del Dios todopoderoso. Por eso necesitamos la palabra del Señor. Nadie, escuche bien, nadie supera la Escritura, porque este libro contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, el destino de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Este libro está, yo como que me inspiro cuando hablo de la Biblia, ¿verdad? Hay gente que se inspira cuando hablan de la prueba de ellos y todo eso. A mí no me inspira eso, a mí eso es lo que me da es pena. Gloria a Dios, aleluya. Pero cuando usted habla de la palabra, ¿verdad, pastor? A usted le pasa como que usted se inspira y empieza a bajar de cosas. Mire, este libro es tan poderoso, no ha podido ser superado por ningún libro. Y adoramos Dios. Porque este libro es tan poderoso que la noticia de hoy ya fue noticia de ayer en la palabra. Lo que están pasando los noticieros en la noticia, eso fue noticia en la Biblia hace tiempo ya. Imagínense si no ha podido ser superado este libro, que ahora los científicos, muchos de ellos están empezando a reconocer que la Biblia es la verdad y es la palabra de Dios. Aleluya. Porque esta palabra es poderosa. Ellos se están dando de cuenta que todo lo que está aquí escrito se está cumpliendo. Entonces están reconociendo que la palabra es verdad, porque esta es la palabra del Dios Todopoderoso. Imagínense que este libro, el que está aquí, todo lo que está aquí ilustrado en diferentes versiones, es el más vendido. Mire que la gente ha sacado libros, pero ninguno ha podido superar la palabra del Señor. Hubo un filósofo francés una ocasión hace años que él dijo, Voltaire, dijo en su casa: 100 años después de mi muerte, la Biblia habrá desaparecido y si acaso la encontrarán en el museo. Dijo él, Voltaire, en su casa. 100 años después de su muerte, la misma casa donde dijo esas palabras se convirtió en una de las imprentas más grandes de Biblia en el mundo. Porque esta palabra nadie la puede detener, por eso la palabra es importante. Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana saque en vuestros corazones. Está diciendo, la profecía más segura es la palabra de Dios. Porque un hombre te puede profetizar, pero un hombre puede fallar, pero la palabra no falla. Está diciendo que esta es la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos. ¿Cómo tenemos que estar a la palabra? Atentos. Como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Mire, yo siempre digo que el que no entiende es porque no atiende. Tú te le preguntas, ¿y de qué predicaron? ¿De la Biblia? No, ¿de qué hablas? De Condorito. La gente no entiende porque no atiende. Y la Biblia le está diciendo que tiene que estar atento a ella como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad, hasta que el lucero de la mañana. ¿Hasta cuándo? Hasta que el lucero de la mañana esclarezca nuestros corazones, hasta que se asome el sol de justicia que pronto viene a buscar la iglesia. ¿Cuántos saben que pronto se asoma el sol de justicia?
Usted sabía que el momento más oscuro de la noche es antes de rayar el alba. Y estamos viviendo ese tiempo. Está a punto de rayar el alba. Está a punto de asomarse el sol de justicia. Por eso hay que estar atento a esa palabra. Por eso es que es tan importante estar atento a la palabra de Dios. Termino. Cuanto más uses la palabra de Dios, más la amarás. Y cuanto más la ames, más la vas a usar. ¿Okay? Mientras más tú uses la palabra de Dios, más tú la vas a amar. ¿Okay? Y mientras más la ames, más la vas a usar. Por eso usted comienza, amén, a usar la palabra de Dios, a leerla, y usted comienza a sentir una pasión por la palabra de Dios. Y cuando usted comienza a sentir amor por la palabra, usted comienza a usarla. Aleluya. Por eso, mire, hermano, esta palabra hay que amarla. Hay gente en otros países que tienen que leer una página porque si lo agarran con una Biblia los matan. Pero para ellos esa página lo es todo. Aleluya. Pues para nosotros la palabra no puede ser nada. La palabra tiene que ser todo para nuestras vidas. Aleluya. Los libros son buenos o importantes, pero más importante es la palabra de Dios. Visita muchos buenos libros, pero vive en la Biblia. ¿Escuchó bien? Visita muchos buenos libros, pero vive en la palabra del Señor. Los libros son buenos, pero mejor es la palabra de Dios. Y debemos vivir en la palabra de Dios, porque la palabra es importante. Si descuidas la palabra de Dios, tu alma pasará hambre y debilidad. La palabra es el alimento para nuestra vida espiritual. Si queremos permanecer, si queremos ser cristianos victoriosos, si queremos estar fuertes, debemos darle la importancia a la palabra que se merece. No la debemos sustituir por nada, porque fue la palabra la que cambió nuestras vidas, porque esta palabra es importante, pero también es poderosa. Cuando hace, cierro ahora sí, cuando hace 18 años atrás yo llegué a la iglesia, o llegamos a la iglesia donde todavía estamos, apartados a punto del divorcio, me acuerdo que llegamos allí un día de las madres, un domingo, para visitar. ¿Y sabe lo que se estaba predicando allí? La palabra importante, la palabra poderosa. Y yo me recuerdo que cuando el pastor fue a visitar la casa de mi prima, aleluya, él nos invitó para la iglesia. Yo le decía a mi prima y a su esposo, nosotros no queremos saber de Dios, nosotros vinimos para acá a trabajar, a echar para adelante, pero no para ir para la iglesia. Pero aquel día que llegamos allí, aquella palabra nos impactó. ¿Ven la importancia de la palabra en los cultos? Aquella palabra, cuando llegó a nuestro oído y entró a nuestro corazón, aquella palabra nos impactó de tal manera que de momento mi esposa estaba al frente llorando en el altar, y yo también estaba allí reconciliando mi vida con Dios. Porque la palabra es importante, pero la palabra es poderosa. Por eso necesitamos la palabra. Es la palabra la que liberta al alcohólico. Es la palabra la que liberta al drogadicto. Es la palabra la que liberta al homosexual. Es la palabra la que liberta a la lesbiana. Es la palabra la que rompe la cadena. Es la palabra la que rompe la cadena. La palabra es poderosa. La palabra es poderosa. Aleluya. Necesitamos la palabra. Necesitamos la palabra. Esa es la palabra que cuando sale de la boca, por eso aquel hombre le dijo a Jesús: di la palabra y mi siervo sanará. Lo que necesitamos es la palabra. La palabra hace milagro. La palabra rompe cadenas. La palabra. Levante su mano arriba, que sienta a Dios cerrando este mensaje. Y leva calla. Lo que no puede hacer mi palabra, lo hace la palabra de Dios. La palabra cambia, la palabra transforma, la palabra levanta, la
hace lo que el hombre no puede hacer. ¿Sabe por qué? Mire lo que hace la palabra. La palabra cambia al hombre. Antes yo era un alcohólico, antes yo era un adicto a la cocaína, antes yo era un maltratante, pero yo cambié todo eso. Solté la cerveza y agarré la palabra. Solté la bolsa de cocaína. Ahora agarro un micrófono para hablar de la palabra que cambia. Dejé de maltratar a mi esposa porque la palabra me dice que la tengo que amar, y ahora en vez de maltratarla ahora la amo. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que hace la palabra. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios, porque esa palabra es como martillo que quebranta, es como fuego que quema. Cuando usted escucha la palabra de Dios, escucha este cierro. Los que se alimentan de la palabra, cuando escuchan la palabra, sienten como un fuego en su corazón. Los que están vacíos de palabra no sienten nada ni le importa, pero los que están llenos de la palabra, al escuchar que se habla de la palabra, comienzan a sentir un fuego en su corazón. Aleluya, porque esa palabra es espíritu. Esa palabra llega a tu espíritu y te eleva saya. Esa palabra enciende el fuego que hay en tu corazón. Por eso necesitamos la palabra, porque la palabra es fuego. 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 Esta de vasalla, y el fuego de la palabra está corriendo aquí en esta vigilia. El fuego de la palabra está corriendo. El fuego de la palabra está corriendo. Y se te vasalla, y cuando el fuego de la palabra corre, eso te impulsa a alabar a Dios, eso te impulsa a levantar la mano, eso te impulsa a brincar, eso te impulsa a hablar lengua. Es el fuego de la palabra, es el fuego de la palabra. Ay, alaba a Dios que ya estoy cerrando el mensaje. Alaba a Dios que aquí está el fuego de la palabra. Aquí está el fuego de la palabra. Aquí está el fuego de la palabra. Aquí está el fuego. Y le voy a decir algo. Donde se le da importancia a la palabra, se tiene que manifestar el espíritu de la palabra. Se tiene que manifestar el fuego. Y como aquí se le ha estado dando durante este mes importancia a la palabra, algo sucede donde se le da importancia a la palabra. Donde se le da importancia a la palabra, se manifiesta el Dios de la palabra. Se manifiesta el fuego del Dios de la palabra. Yo no sé cuántos aquí se atreven a levantar su mano arriba y darle gloria al Dios de la palabra. Dile a Dios: necesito tu palabra, quiero tu palabra, anhelo tu palabra todos los días de mi vida. Iglesia, necesitamos la palabra. La palabra es necesaria. La palabra es necesaria. La palabra. La palabra es necesaria. Y cuando tú amas la palabra, tú sientes celo por la palabra. Para ti la palabra es lo principal, es lo primordial, porque la palabra se ha convertido en tu alimento. Y para ti la prioridad es la palabra. Y la abres y te disfrutas y te gozas la palabra y sientes la presencia de Dios. Aunque pareciera locura, no es locura. Es que cuando tú amas la palabra, tú te regocijas en la... Ay, sienta a Dios, tú te regocijas en la palabra. Ay, alaba a Dios que siento su presencia aquí.
Y cabasanda la basea. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Donde se le da el lugar a la palabra de Dios, se le está dando el lugar al Dios de la palabra. Y el Dios de la palabra se manifiesta donde se honra su palabra. Utaleba Saya. Y mientras yo hablo esta palabra, Dios hace milagros ahí. Mientras hablo esta palabra, Dios manifiesta milagros. Dios manifiesta milagros, milagros, milagros. Dios manifiesta milagros. Mientras se habla la palabra, Dios obra milagros, milagros, milagros. ¿Saben lo que hace la palabra? La palabra provoca que haya milagros. Esos milagros se convierten en testimonio, porque va a testificar de la grandeza del Dios grande. Mientras hablo la palabra, esa palabra está orando. Se está manifestando, está fortaleciendo, está contestando peticiones. Aleluya. Está la palabra abriendo puertas que estaban cerradas. Está la palabra consolando. Está la palabra fortaleciendo. Por eso la palabra es tan importante. Ella llega donde no puede llegar el hombre. Ella llega donde nadie puede llegar. Es la palabra, es la palabra. Levante sus manos arriba, que voy a aprovechar este ambiente y voy a cerrar este mensaje con una oración, No voy a hacer llamado, porque aquí lo importante es la palabra. Usted levante sus manos arriba. Si usted cree en el poder de la palabra, si para usted la palabra es importante, levante sus manos arriba. Y si usted cree en lo que dice la palabra, cualquiera que sea tu necesidad, la palabra lo hace. La palabra lo realiza, porque es la palabra de Dios. Príncipe de paz y Dios omnipotente, en esta noche he predicado tu palabra. Como me la diste, así la prediqué, no le añadí, no le quité. He hablado todo lo que tú me diste.